último capítulo de esta serie, último capítulo de todo el libro de Josué que hemos estudiado durante 6 meses exactos. Y este es un mensaje muy lindo, este que vamos a estudiar hoy. Entonces, si tiene ahí su Biblia, vaya abriéndola en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y hoy, aprovechando que es el Día del Padre, hoy aprovechando que estamos celebrando a los papás, quiero hacerle una pregunta. Si usted hoy pudiera decidir una frase con la que quisiera ser recordado después de que no esté aquí, en esta tierra, ¿cuál frase le gustaría? ¿Cuál sería una frase que usted dice, yo quiero que me recuerden con estas palabras, con esta palabra, con esta frase? ¿Cómo quisiera ser recordado? ¿Cómo quisiera ser recordado usted? ¿Cómo quisiera que lo recuerden sus hijos? ¿Cómo quisiera que le recuerde su esposa, su esposo, sus papás? ¿Cómo quisiera ser recordado usted? Una frase, una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Vaya pensando en eso, porque de eso se trata el mensaje de hoy. El mensaje se trata de un legado. Josué tiene un último discurso, unas últimas palabras para con el pueblo de Israel, y en esas palabras nos habla de cómo quiere ser recordado, de su legado, de qué es lo que está dejando él, que es ese legado que le deja a la siguiente generación. Y también desafía al pueblo de Israel de lo mismo, de dejar un legado. ¿Cuál es el legado que está dejando el pueblo de Israel? Entonces voy a leer para ustedes Josué capítulo 24, donde nos vamos a encontrar esto. Lo voy a leer completo. Son 33 versículos y después vamos a ir desmenuzando un poco las secciones que nos da este pasaje. Dice, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlos a ustedes y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó.
a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes, ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño, y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo de Josué: no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, lo sepultaron en Gibea de su hijo Finés, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Este es el fin de Josué capítulo 24 y de todo el libro de Josué. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando acá y qué es lo que nos está enseñando el Señor en estos textos. Lo primero que vemos es que Josué, o el escritor acá, junto con Josué, nos dan contexto de qué es lo que está pasando. En el capítulo anterior, Josué había reunido a todo el pueblo de Israel para dar sus últimas palabras, y hoy da la segunda parte de su discurso. Lo reúne y dice que reúne a todo Israel en Siquem, que llamó a los ancianos, que llamó a los jefes, que llamó a los jueces, que llamó a los oficiales, que llamó a todo el pueblo para que se presentara y para hablar con ellos y dar una especie de despedida, ¿verdad? Entonces hoy lo que vemos acá es el último discurso. En el versículo 1 y 2, Josué reúne a todas las tribus, y en el versículo 2, Josué habla al pueblo y empieza dando su discurso con un cierre basado en lo que Dios ha dicho a Josué, ¿verdad? Aquí vemos básicamente como el testamento de Josué. Son las últimas palabras de Josué al pueblo, reuniéndolos por última vez para hablar por última vez a ellos, y habla de lo que Dios le ha dicho a él para que le diga al pueblo. Entonces, no solamente es un último mensaje de parte de Josué, sino que es un último mensaje de parte de Dios a través de Josué. Es un último mensaje de parte de Dios a través de Josué. Y es muy importante porque Josué aquí habla de un elemento que él quiere asegurarse que quede claro antes de partir. Josué dice: yo ya me voy, este es mi último discurso, pero estas son las últimas palabras y yo quiero dejar algo claro delante de todo el pueblo antes de partir. Y Josué también fue muy claro cuando la semana anterior hablamos de que Josué les dijo: ustedes tienen que tomar una decisión y estas son las consecuencias.
Estas son las consecuencias. ¿Se acuerdan que hablamos de consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de decidir seguir a Jesús o decidir no seguirlo? Y que iban a haber consecuencias en cualquiera de los dos escenarios. Entonces, Josué les había dicho, entiendan lo que el Señor ha hecho, sigan los mandatos del Señor y también entiendan cuáles son las consecuencias de seguir los mandatos o no seguirlos. Hoy Josué continúa en esa línea, pero ahora los invita a escuchar qué ha hecho Dios y los invita a tomar una decisión en respuesta a lo que ha hecho Dios. ¿Ok? Entonces, en este último discurso lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte está del versículo 2 al versículo 13. Y en esta primera parte nos encontramos lo que dice el Señor al pueblo de Israel. Y en la segunda parte, del versículo 14 en adelante, nos vamos a encontrar el desafío que plantea Josué como respuesta a lo que ha hecho Dios. Entonces, del versículo 2 al versículo 13, nos topamos que dice Josué que así dice el Señor. Así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. Lo primero que hace Dios acá es decirle al pueblo, les recuerda de dónde vienen, dónde estaban antes de conocer a Dios. Y les habla cómo empezó la historia a través de Abraham y cómo Abraham servía a otros dioses. Pero, versículo 3 dice, entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Aquí empieza la historia de Dios con el pueblo. Y lo que está haciendo aquí Dios es recordándole a ellos qué hizo Él por ellos. Ellos adoraban a otros dioses, seguían a otros dioses, pero yo, Dios, tomé a Abraham, lo saqué de su tierra, lo hice que se multiplicara y a partir de ahí comienza la historia que hoy ustedes están viviendo. Yo empecé esta historia con ustedes a través de Abraham y hoy ustedes están viviendo el resultado o el fruto de eso que empezó conmigo hace muchísimos años. Habíamos hablado de que eran aproximadamente unos 650, 700 años y ahora Dios les está recordando esa historia, ¿verdad? Entonces Dios recuerda cómo Él saca a Abraham, cómo Él lo salvó de diferentes momentos, ¿verdad? Les habla de cuando lo salvó de Egipto, les habla de cuando lo salvó de los amorreos, les habla de todas las luchas que Dios batalló por ellos y cómo Él venció por ellos y en donde inclusive les dice, ninguna de esas batallas ustedes las ganaron con arco y espada. Las ganaron por todo lo que yo hice por ustedes. ¿Verdad? Entonces, lo primero que vemos acá en este discurso de parte de Dios es lo que Dios ha hecho. Dios les da un recordatorio de lo que Él ha hecho por su pueblo. Y esto es tan importante y es lo que hacemos hasta el día de hoy aquí en la iglesia. El pueblo siempre necesita escuchar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos los sábados que venimos acá, nosotros recordamos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos los sábados cuando cantamos, cantamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque nosotros necesitamos estar recordando constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. De dónde nos ha sacado el Señor. Cómo funciona la gracia de Dios para con nosotros. Y también nos ayuda porque hay muchos que no han escuchado lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí probablemente habían niños, habían más jóvenes, habían nuevas personas que no conocían toda la historia. Y antes de que Josué no esté, él dice, yo necesito que todo el mundo recuerde claramente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que recordemos el legado que Dios está dejando para ellos. Y me encanta porque aquí vemos la mano de Dios, cómo ha tenido un plan desde hace 600 años para finalmente darles esta tierra prometida. No ha sido la casualidad, no ha sido una ocurrencia de Dios, ha sido un plan que el Señor ha llevado con su pueblo a través de un hombre, a través de una familia que lo conformó en una nación de un montón de tribus y ahora muchos años después ellos están disfrutando la salvación de Dios.
Ellos están disfrutando la salvación de Dios. Y el pasaje que más me llama la atención es donde dice, les di una tierra que no habían cultivado y les di ciudades que ustedes no habían edificado. Dios les está diciendo, les estoy dando a ustedes una casa 100% amueblada donde ustedes no hicieron nada. Ustedes tienen todo en esa casa. Tienen los campos, tienen los muebles, tienen el edificio, tienen la estructura, tienen absolutamente todo. Y tienen no solamente los campos, sino ya cultivados. O sea, ustedes llegaron no a sembrar. Ustedes llegaron a esa tierra a recibir, a recoger, a agarrar los frutos, a comer ya de la tierra, a recibir el ganado. Todo ya ustedes lo tienen. No tuvieron que hacer nada. Yo quité a gente de esta tierra, de esta casa, y los puse a ustedes en esta casa. Y los puse a ustedes en este hogar. Una casa 100% amueblada, en donde ninguno de ellos tuvo que poner un solo ladrillo, ni sembrar absolutamente nada. Todo de manera gratuita. Todo de manera gratuita. Y me gusta este pasaje porque así es la salvación de Cristo para con nosotros. Me encanta cuando Jesús le dice a los discípulos, me voy a ir y voy a preparar un hogar para ustedes. Y ustedes tendrán una casa en el cielo, cada uno de ustedes. Es lo mismo que está haciendo aquí Dios. Y así es la salvación. La salvación llena de gracia de Jesucristo para con nosotros es donde Él ha librado todas las batallas necesarias para que sus hijos tengan una casa en la presencia de Dios. Para que sus hijos no tengan que poner un solo ladrillo ni sembrar una sola semilla, sino que reciban por regalo todo lo bueno que Dios ha tenido siempre para la humanidad. Y que por nuestras metidas de patas y nuestro pecado, nosotros nos hemos alejado de ello. Pero Jesús libra la batalla para vencer el pecado, vencer la muerte, vencer esa condenación y ser adoptados nuevamente como sus hijos en una casa 100% amueblada. 100% amueblada. Y eso es lo que nos da Cristo. Entonces aquí vemos que todo empieza por lo que Dios ha hecho. Todo empieza por lo que Dios ha hecho. Nuestra relación con Dios no empieza por lo que nosotros hemos hecho. Nuestra relación con Dios empieza porque Él se ha acercado, porque Él nos ha rescatado, porque Él ha librado la batalla que ninguno de nosotros podía tener. ¿Cuál batalla? La batalla por justificar nuestro pecado. Porque esa batalla usted no la podía resolver. ¿Por qué no la podía resolver? Porque usted ha pecado y usted ya es culpable. Usted ya es culpable y usted no puede demostrar su inocencia con sus hechos. Si usted estuviera delante de una corte y esa corte es Dios delante de usted y Él le dice, bueno, vamos a evaluar sus hechos, a ver si usted es inocente. No, no hay inocencia. Usted no es inocente. Aquí solo hay una salida. Que usted reciba la condenación por sus hechos o que sus hechos sean perdonados. Pero no hay nada intermedio, no hay algo que pueda decir, usted no lo hizo, usted no se equivocó, usted no falló. No. Delante del juez, lo que corresponde es una condenación. Y usted puede recibir gracia y misericordia de parte de Dios o recibir la condenación de parte de Dios. Entonces, esa es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos delante de Dios. Y esa es la realidad del pueblo. Y aquí Josué le recuerda al pueblo cuál es su realidad y qué es lo que ha hecho Dios por ellos. Ahora, pues, dice Josué después, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué les está diciendo acá, vean todo lo que Dios ha hecho por ustedes.
Dios los ha salvado, Dios los ha rescatado, Dios los ha traído hasta acá. Dios ha eliminado todas las situaciones difíciles, desde la esclavitud, desde no tener tierra, desde que Abraham no podía tener hijos. Hasta eso les resolvió para que hoy ustedes estén disfrutando de esta tierra, de esta salvación. Ahora les dice, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Cómo van a responder ustedes a Dios? ¿Cuál es su respuesta ante Dios? Ante esa maravilla de gracia, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿cuál va a ser su respuesta? A la luz de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿cuál va a ser su respuesta? Dios no les dice, como ustedes tuvieron esa respuesta, como ustedes tuvieron esa actitud, entonces Dios hizo todas estas cosas. No, es más bien, Dios les dio a ustedes estas cosas gratis. Ahora, ¿cómo van a responder? Y así funcionan las obras. Las obras son una respuesta a la gracia de Jesucristo, no un camino para obtener la gracia de Jesucristo. Y aquí esto queda muy clarito en este texto del Antiguo Testamento. Primero Dios hizo absolutamente todo y ahora demanda una respuesta. ¿Cómo van a responder ante todo lo que yo ya hice por ustedes? La gracia de Jesucristo es igual. Él ya hizo absolutamente todo y algunos van a responder recibiendo esta gracia y obedeciendo a los mandatos de esta gracia y otros la van a rechazar, pero eso no elimina la obra que ya Jesús hizo. El pueblo igual. El pueblo podía responder, no, vamos a seguir adorando a los dioses que adorábamos en Egipto, pero nada de eso iba a eliminar la obra que ya Dios había hecho. Dios no hace su obra por las obras que nosotros hagamos, sino porque Él quiso hacerlo así y ese ha sido su plan. Aunque usted lo acepte o lo rechace, aunque sus obras cambien o no cambien, porque nuestras obras son una respuesta, no es lo que mueven a Dios a hacer algo. Y esto va en todas direcciones. No es que si usted es un buen cristiano, Dios entonces va a moverse de una forma. No es que si usted rechaza a Cristo, entonces su gracia se va a mover de otra forma. No. Nosotros no recibimos bendiciones necesariamente por lo que nosotros hacemos, ni recibimos promesas por lo que hacemos. No, es gracia de Jesucristo. Hemos recibido la salvación por lo que Él ha hecho. Pero tenemos que responder a eso. Porque como dice Santiago, una fe sin obras está muerta. No porque nuestra salvación esté negada por nuestras obras, sino más bien porque nuestras obras responden a esa gracia de Jesucristo. Entonces el desafío que Josué les plantea es, escojan hoy. ¿A quién van a servir ustedes? Escojan hoy qué van a hacer. Ya saben lo que Dios hizo. Dios va a ser recordado por la eternidad por lo que Él ha hecho. ¿Cómo quieren ser recordados ustedes? ¿Como los que aceptaron este regalo de Dios o los que han rechazado este regalo de Dios y siguieron adorando a los dioses de estas tierras o a los dioses que adoraban en Egipto? Y Josué plantea algo muy importante y es un límite pastoral. Josué dice, en otras palabras, pero básicamente está diciendo, ve a ver qué hace. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo no puedo servir al Señor por usted. Yo no puedo aceptar al Señor por usted. Yo no puedo rechazar al Señor por usted. Yo y mi casa, yo me hago responsable de lo que a mí me corresponde. Yo los he pastoreado, yo los he amado, yo los he guiado, pero yo no puedo tomar esta decisión por ustedes. Y obedecen al Señor, o si no cambian y siguen obedeciendo a otros dioses, es bronca de ustedes. Y Josué dice, yo ya me voy a morir, así que las consecuencias ustedes se las comerán, yo no. Las consecuencias positivas o negativas, ustedes las comerán, yo no. Y esa es la realidad. La responsabilidad de la respuesta a Dios no es de nadie más que suya. Usted es el responsable de responder a Cristo.
Ni el pastor, ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, ni los hijos pueden dar esa respuesta por usted. Y para los que somos papás, nosotros desearíamos dar esa respuesta por nuestros hijos y asegurarnos de la salvación de nuestros hijos, pero no podemos. Podemos hacer lo que hace Josué: guiarlos, amarlos, mostrarles, encaminarlos y plantearles la decisión. Y decirles cuál va a ser tu respuesta a lo que Dios ha hecho por vos. Pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y esto lo digo en dos vías. En la primera, de que tenemos que ser responsables con lo que nos toca como papás. Pero en la segunda, de que si nuestros hijos toman una decisión que no es la que esperamos, no podemos hacer más. Y es doloroso, y es triste, y anhelamos y oramos hasta el último de los días que cambie su corazón, pero no podemos hacer más. Es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos. Entonces, Josué les plantea el desafío. Ustedes saben lo que ha hecho Dios. ¿A quién van a seguir adorando a partir de ahora? Y para nosotros es la misma pregunta. Ustedes saben lo que ha hecho Cristo. Cristo nos salvó. Cristo ofrece su salvación para toda la humanidad, para cada uno de ustedes. ¿Cómo van a responder ustedes? ¿A quién van a seguir adorando? ¿A qué dioses? ¿Al Dios del dinero? ¿A las personas? ¿A nuestras propias metas? ¿A nuestra carrera? ¿A nuestros estudios? ¿A nuestras preocupaciones? ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a todos esos dioses que hemos construido? ¿O vamos a renunciar a esos dioses y servir a Cristo? Y me encanta que cuando él dice, sirvan a Cristo, lo dice con dos palabras que son hermosas: sírvanlo con integridad y sírvanlo con fidelidad. Sírvanlo con integridad y con fidelidad. Y ese es el desafío para nosotros como cristianos. ¿Cómo vamos a responder a Dios? El pueblo, en el versículo 16 al 28, responde. Y dice, lejos, y ojo cómo responde, lejos esté de nosotros, o sea, que ni nos pase por la cabeza abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y ellos reconocen y dicen, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los israelitas responden, nosotros serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor. Qué alivio escuchar esto. Y no escuchar a un pueblo que dice, tenemos dudas, no sabemos, mejor no. Estábamos más cómodos antes. Los padres de este pueblo dijeron eso. Los padres de este pueblo adoraron un becerro en el desierto después de haber sido sacados de Egipto. Los padres de este pueblo dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, en vez de haber caminado por este desierto. Pero los hijos de estos padres ahora, después de la victoria, no se olvidan de quién es Dios. Y dicen, nosotros también serviremos al Señor. Nosotros estamos convencidos de servir al Señor. Nosotros estamos seguros de que queremos servir al Señor. Y después Josué les dice, ustedes no podrán servir al Señor. Ustedes no podrán, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará transgresión de ustedes ni de sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. ¿Qué está haciendo aquí Josué? Josué está diciendo, vamos a ver si es cierto que están convencidos de lo que están diciendo. Josué está evaluando la convicción que hay en sus corazones y no está diciendo, vamos a ver si esto es una respuesta emocional
o esto es una respuesta con convicciones claras? Porque yo les estoy poniendo el peor escenario. Les estoy diciendo, esta es la realidad. Y si ustedes abandonan al Señor, los van a destruir. ¿Qué van a hacer? ¿Están totalmente seguros de eso? Y esto es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Porque conozco muchas personas que han ido a un campamento, a un encuentro, a una noche de adoración, a un mensaje maravilloso. Lloran, se emocionan, aceptan al Señor como su Salvador. Pasan 2 días de esa actividad y ya se les olvidó. Viene la primera crisis y ya las emociones se olvidaron y ya vuelven a la vida de antes. Y van a otro encuentro y lo mismo. Y van a otro campamento y lo mismo. Y van a otra iglesia y lo mismo. Y van a otra noche de oración y la misma historia. Y no hay convicción. Son personas que por pura emoción dan una respuesta, pero que nunca echan raíces. Josué aquí les está preguntando, ¿están seguros de esta decisión como para echar raíces? Y que esta convicción y que esta respuesta que están dando, este desafío que les estoy planteando, lo respondan con convicción seguros. Y les dice, ustedes mismos son testigos de lo que van a decir. Y el pueblo responde afirmativamente y no se rinde. Y no dice, ay Josué, ¿por qué eres así? Tienes razón, no lo vamos a lograr. No, ellos dicen, no, al Señor serviremos. Al Señor serviremos, estamos convencidos y seremos nosotros testigos. Josué les dice, bueno, que sean testigos. Y ellos responden, testigos seremos. Testigos seremos y asumimos las consecuencias que corresponde lo que hoy estamos estableciendo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Así debe ser la respuesta del cristiano. Una respuesta sólida. ¿Vas a seguir al Señor Jesús o no? ¿Vas a dejar todos los dioses en tu vida o no? ¿Vas a tener convicción de tu fe o no? Porque van a venir crisis, van a venir problemas, van a venir tentaciones, van a aparecer un montón de cosas que van a mover el piso y no va a ser un camino fácil. ¿Sí o no? El pueblo dice que sí, asumen la responsabilidad de sus palabras. Y Josué les dice, bueno, vamos a poner esta piedra para que nos recuerde lo que hemos dicho. Vamos a recordar todo el tiempo lo que ustedes han dicho. Y después el texto termina diciendo del versículo 29 al 33. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en la tierra de su heredad. Después, el versículo 31 dice, Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Llegamos al final del libro y en medio de estos acontecimientos, de las muertes de estas figuras que han sido importantes para el pueblo, como el sacerdote Eleazar y Josué, y en medio de eso nos encontramos el legado que deja Israel. ¿Cómo recordamos a Israel en Josué? Como el pueblo que sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Después, en otros libros nos encontraremos otra historia de Israel. Pero como termina este pueblo en Josué capítulo 24, es Israel sirvió al Señor todos los días. Cumplieron con su promesa. Cumplieron con su promesa. Y nos encontramos un libro que nos da un final feliz. Un final lleno de esperanza. Un final que nos dice, se puede cumplir esta promesa. Fueron de verdad. Fueron un pueblo que sirvió a Dios hasta el final de sus días. Esta generación cumplió con lo que había pactado.
¿Cómo será recordado el pueblo de Israel en todo el libro de Josué? Para los que tal vez solo leen Josué en sus vidas, lo van a recordar como un pueblo que obedeció y que metió las patas en el capítulo 1, cuando Acán tomó lo que no tenía que tomar, pero el resto del capítulo nos encontramos un pueblo obediente. Y termina el libro diciendo, el pueblo se convenció y fue obediente. El pueblo sirvió a Dios. Esta historia me gusta muchísimo porque vemos dos caras muy claras. Vemos cuál es el legado de Dios y cómo Dios está siendo recordado. Dios está siendo recordado como el Salvador. Y así vamos a recordar a Dios siempre. Y por la eternidad Dios será recordado así. Ahora vemos la otra cara de la moneda. ¿Cómo será recordado el pueblo? Y en este caso, el pueblo es recordado como un pueblo que sirvió con fidelidad e integridad a Dios. La pregunta para nosotros hoy, el desafío para nosotros hoy es, ¿cómo vas a ser recordado vos? Porque Dios va a ser recordado igual. Pero ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar en esta tierra como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como amigo, como cristiano? Van a decir, fue un esposo que amó al Señor. Fue un papá que sirvió al Señor. Fue un papá que un día dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y lo cumplió. Fue una hija que adoró al Señor, que sirvió al Señor, y no solamente en la iglesia, sino en la casa, en su corazón, en su vida privada, en la calle, en todo lado. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Como el pueblo de Israel en Josué o como el pueblo de Israel en Jueces? Que es otra historia. Yo quisiera que el día que yo no esté aquí, mi hija diga, mi papá sirvió al Señor todos los días de su vida. Así como dice acá, Israel sirvió al Señor todos los días de Josué. Yo quisiera que sus hijos hablen eso de ustedes también. Yo quisiera que sus padres digan eso de ustedes también. Mi hijo sirvió al Señor todos los días hasta que yo estuve aquí en la tierra. Y que la mayor recompensa de sus padres no sean sus carreras, no sean sus trabajos, no sean sus casas, sino que el mayor premio con el que se vayan sus papás a estar con el Señor sea el mismo premio que se lleva Josué. Josué se fue a la presencia del Señor diciendo, este pueblo fue transformado. Y de ser un pueblo perdido, terminó siendo un pueblo que todos estaban convencidos de servir al Señor. Que nos vayamos cada uno de nosotros diciendo, mis hijos sirvieron al Señor. Ese es el mayor regalo. Esa es la mayor recompensa. Termino con esta pequeña historia. Y es la historia que nos topamos en el Nuevo Testamento, que tal vez es conocida o tal vez no, y es la historia de un joven rico. En el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con un joven rico y este muchacho reconoce quién es Jesús. Este muchacho se da cuenta del legado de Jesús. Ve a Jesús, se da cuenta de lo que ha hecho Jesús, reconoce a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y él dice, yo quiero seguir a este Jesús. Yo quiero seguir a este Jesús. Pero al final de la historia, él no estuvo dispuesto a dejar los dioses que tenía en este mundo para servir a Cristo con integridad y fidelidad. Dice el texto que se dio la vuelta y se fue triste cuando Jesús le dijo, deja todo y sígueme.
Y hoy, 2000 años después de esta historia, ¿cómo recordamos a este muchacho rico? Como el que se dio la vuelta y prefirió sus cosas que seguir a Cristo. Ese es el legado que él dejó. Así es como será recordado el joven rico por la eternidad. ¿Con qué frase describimos al joven rico? Como el que se dio la vuelta y prefirió a sus propios dioses que a Cristo, teniéndolo delante de él. Conoció a Dios, pero prefirió sus ídolos. Conoció a Dios, pero prefirió su propia vida. ¿Cuál es su decisión hoy? ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Como el joven rico o como el pueblo de Israel? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué legado estás construyendo? Y no se necesita tener hijos para construir un legado. Usted construye un legado en el trabajo. Y cuando usted se va de ese trabajo, usted dejó hoy un recuerdo. Usted construye un legado hasta en el Uber, hasta en el taxi. Usted construye un legado cuando se va de la casa de sus papás. Usted construye un legado cuando se va del país. Usted construye un legado cuando termina una carrera universitaria. Usted construye un legado cuando se va de una iglesia. A todo lado al que usted llega, usted construye un legado y deja un recuerdo. Aquí se ha ido gente de esta iglesia que nosotros recordamos con mucho amor y decimos, qué duro que se haya ido. Y se ha ido gente de esta iglesia que decimos, gracias a Dios que se fue. Es verdad, porque han hecho daño. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Como alguien que tuvo la convicción de seguir a Cristo? ¿O alguien que conoció y escuchó, pero al final se dio la vuelta y se fue? Hoy me encanta poder plantear esto, porque es la respuesta más importante que tiene que dar un papá. Y Dios hace todas las cosas hermosas para poder predicar esto el día del Padre. Porque cuando vemos a Josué, vemos el modelo de un pastor, de un líder, pero también de un padre. Josué termina con una frase, su discurso termina con una frase que hoy demasiadas personas tienen en la casa, pegada en murales, pegada en la puerta de la casa, en la Biblia enfrente de su casa, y a veces no sabemos ni cuál es el contexto, pero ese es el versículo que está por ahí. Pero es un anhelo que tienen las familias que tienen ese pasaje en su casa. Es un anhelo de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es el legado que nos deja un papá aquí en la Biblia. Yo quiero invitar hoy a los papás a que hoy los queremos reconocer y los queremos honrar y quiero pedirles que se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie, no tengan vergüenza. Sin vergüenzas. Hoy queremos honrarlos a ustedes y hoy queremos bendecirlos. Pero hoy este mensaje nos da puerta para que más allá de recibir una bendición, nos hagamos un desafío. Papás, ¿cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? ¿Para qué hemos sido puestos? ¿Para qué Dios nos ha dado el privilegio de ser papás? ¿Cuál es tu respuesta ante Cristo que te ha salvado? ¿Cuál es tu respuesta? Quiero pedirle a los hijos de sus papitos que vayan ahí, acérquense un poquito. Apapachen a los papás. Venga, Tati, apapache a su papá. No importa, es más importante abrazar a su papá que cualquier otra cosa. Maguita, usted también es más importante abrazar a su papá que cualquier otra cosa. No importa si se quedan mal los burritos. Vean, hoy ustedes tienen ahí a sus papás y es un privilegio tener a sus papás y poderlos abrazar. Porque no todos
pueden hacer eso ya. Venga, papi, para abrazarlo aquí. Yo no puedo ir allá, pero venga usted. Y a veces han habido muchos problemas en casa que tal vez no nos permiten abrazarnos. A veces hay muchos problemas que hemos vivido como familia que no nos permiten bendecirnos y cuidarnos y estar ahí como papás e hijos. Pero hoy tenemos esa oportunidad por lo menos acá y hay que aprovecharla. Porque no sabemos cuánto tiempo nos va a permitir el Señor estar con nuestros papás. Y cuando volvemos a ver lo que han hecho nuestros papás, también podemos ver lo que Dios ha hecho. Y seguir viendo el legado de bendición que Dios tiene para con nosotros. Porque no hay papá perfecto. Pero si nuestros papás están aquí es porque han hecho un trabajo esforzado por ser buenos papás. Y hoy queremos honrarlos, pero también hoy así abrazados y como testigos queremos plantearles el desafío de los papás. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a responder a Cristo que te salvó? ¿Cómo vas a responder a Cristo que te amó? ¿Cómo vas a responder a Cristo que dio la vida por vos? Gratuitamente te dio una casa amueblada en el cielo. Y solo está esperando tu respuesta. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu obra. Gracias por tu legado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por pelear por nosotros. Gracias por salvar nuestra vida. Gracias por luchar contra la muerte y contra el pecado. Gracias por no pecar. Gracias por obedecer al Padre. Gracias por dejar tu vida por nosotros. Gracias por derramar tu sangre por nosotros. Hoy, Señor, reconocemos delante de nuestros hijos, delante de nuestros hermanos en fe, delante de nuestros padres, hoy reconocemos quién eres tú, Señor. Y hoy te respondemos. Señor, sí queremos adorarte. Sí queremos entregar nuestra vida. Señor, sí estamos convencidos de servirte. Queremos servirte con integridad y con fidelidad, Señor. Señor, hoy nuestra respuesta es: lejos esté de nosotros abandonar al Señor. Lejos esté de nosotros dejar de servirte. Lejos esté de nosotros olvidarnos de lo que has hecho. Lejos esté de nosotros pensar que lo hemos logrado todos solos. Lejos esté de nosotros pensar que estamos solos. Lejos esté de nosotros pensar que somos la cabeza de nuestra casa sin vos. Lejos esté de nosotros pensar que la salvación la hemos obtenido por nuestros propios méritos. Lejos esté de nosotros pensar que estamos firmes sin ti. Lejos esté de nosotros ser desobedientes. Lejos esté de nosotros seguir viviendo en el pecado. Señor, hoy nosotros mismos como testigos respondemos que queremos adorarte solamente a ti, Señor. Y que queremos seguirte hasta el último de nuestros días. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús, te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón de valentía, que nos dé la fuerza para obedecerte hasta el último de nuestros días y que tu Espíritu Santo nos muestre justicia, juicio y verdad para permanecer siempre en tu camino y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre poderoso de Cristo que venció la muerte y venció el pecado. Amén. Amén. Papitos, que... Pues también de papá. Sí.